Hoy te contaré sobre Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, el Iluminado, y sus enseñanzas que nos ha dejado. ¡Comenzamos! Bienvenido a Concordia, tu espacio y lugar para estar en armonía. Espero que estés teniendo una maravillosa tarde, un maravilloso día, noche o en el momento y tiempo que me estés escuchando. Esta ocasión, como le mencioné, hablaremos de una de las historias más interesantes e impactantes de la humanidad. Un ser espiritual que alcanzó una conciencia extraordinaria que es ejemplo para muchas personas a través del budismo. Pero antes de platicarte toda esa situación, quiero decirte que respetamos cualquier religión, cualquier ideología y todo esto lo hacemos para informar, para que podamos compartir esa maravillosa filosofía que tenía Buda de la vida misma. Sin más preámbulo, inicio con este video tan interesante. Siddhartha Gautama, nacido en el año 500 a.C., en lo que actualmente es Nepal, hijo de 2 reyes, vivía una vida en la parte de la infancia muy alegre, sin preocupaciones, tenía los lujos alrededor, porque su mismo padre adoptivo, ya que desafortunadamente su madre que le dio vida como tal, falleció días después de su parto. Y según la historia cuenta de que su padre sabía que Buda o Siddhartha, antes de ser Buda, se iba a transformar en un gran maestro para una filosofía que cambiaría el mundo. Y lo que quería el rey es que viviera una vida de lujos, tranquila, sin experimentar el sufrimiento, ya que el sufrimiento en esa época y en todo el tiempo, mucha de la conciencia humana actualmente se quiere evitar a toda costa. Sin embargo, ya más adulto, Siddhartha, aproximadamente a los 30-35 años, decide salir fuera de su gran palacio a ver un poco de lo que pasaba hacia su alrededor. Y entonces encontró 4 cosas que lo cambiaron totalmente. Primero que todo fue un anciano, a una persona muerta, a un enfermo y un renunciante. 4 formas de vida que sí son naturales, no como la que él vivía en su gran palacio de rey, príncipe en este aspecto. Y entonces él se preguntaba, ¿por qué sigo viviendo en una forma retórica lo que digo, una vida así, cuando realmente voy a llegar a estar enfermo, voy a llegar a ser un anciano y voy a morir en algún momento? Entonces él quería encontrar la clave para vivir una vida, sí con el sufrimiento, pero en un viaje que despertó su glándula pineal. En ese momento, ya adulto, teniendo a su esposa y a su hijo, decidió abandonarlos para empezar ese viaje, más que encontrarse a sí mismo, ese viaje a la iluminación. Deteniéndome un poco, la vida de Buda, antes de serlo, es muy enigmática y tal vez no conocías esa parte de que tuvo la vida lujosa y que no vivió tantas carencias como las que va entrando en esta parte de la historia. Al entrar a su viaje, él entró a diferentes ideologías, las cuales mencionaban que tenía que tener una vida de sufrimiento, lo que le llevó a dejar de comer y beber por tiempo, para llegar hacia el nirvana o la parte de conciencia absoluta. Ese lugar en la creencia budista habla de que es a la plenitud que todos tenemos que llegar, donde ya no hay sufrimiento, donde no hay sensaciones como tal. Pero para ello, entrando a lo que fue viviendo Buda, tuvo que pasar por sufrimiento y después reencarnar y regresar en diferentes vidas para poder llegar al nirvana. Pero eso que te estoy comentando, según la historia, menciona de que Buda, en meditaciones que fue aprendiendo con diferentes monjes antes del budismo,
tuvo en los sueños varias proyecciones que mostraban su vida pasada y su vida futura, teniendo así bastantes revelaciones que apoyarían a que Buda generara un despertar absoluto. Y en esos momentos se dio cuenta de que la vida sí tiene sufrimiento y, como te lo mencioné, tenemos que pasarlo para poder aprender, reencarnar las veces que sean necesarias y llegar a esa conciencia absoluta. Algunos datos de Buda interesantes son desde que él no quería que el budismo, ya cuando empezó a generar esos aprendizajes que tuvo, fuera una religión como tal. Al contrario, él decía que cualquiera podía llegar a ser Buda, que Buda viene de Bud, que significa despierto, despertarse. Entonces Buda, al llegar a despertar y a darse cuenta de que tiene que rechazar varias cosas materiales para entender la vida de otra forma. De hecho, Buda, otro dato interesante, el que no comía carne, al contrario, era tan consciente que veía la parte de que todos somos uno como tal y que no tenemos que dividirnos, ya que formamos parte del universo. A pesar de esa situación, muchos empezaron a seguirlo, al gran maestro. Sin embargo, él no quería que lo vieran como un dios o como tal. De hecho, en parte de la escritura del budismo no hablan como tal de Dios y Jesús, sino se centra en algo más terrenal, un poco espiritual como tal, y mediante como la meditación. La clave del estar tranquilo es meditar, decía Buda. La meditación conecta con todos sus chakras, metiéndose en otros aspectos, pero en la parte del budismo hablaba de que es parte de relajar el cuerpo en conciencia absoluta. Muchas cosas pasaron en esos años de enseñanza de Buda. Empezó, como dije, ya era vegano y no comía alimentos de origen animal, pero dejó esa parte de no comer, aunque era parte del proceso. Sin embargo, reitero, entendió que el sufrimiento no se puede evitar, al contrario, es parte de la vida para generar una conciencia máxima. Y el budismo, a través de los años, ya entrando a la actualidad, se fue enriqueciendo en diferentes partes de Asia, llegando hasta Occidente. Tal vez en un futuro podemos profundizar en ese aspecto, pero aquí te estoy contando a grandes rasgos, ya es que es muy detallada, la vida de Siddhartha Gautama. Dejó muchas enseñanzas Buda a lo largo del tiempo, muchas frases que se han interpretado en diferentes textos, literatura como tal, y sobre todo dejó una conciencia que debemos de adquirir, en mi punto de vista, sobre todo el entender el sufrimiento como algo que va a pasar, y entrando un poco ahora en tiempo presente, todo lo que está sucediendo es parte del sufrimiento que se tiene que pasar, ya que muchas de las acciones de la humanidad como tal vienen del karma que él mencionaba, que toda causa tiene su consecuencia, como lo mencionan, causa y efecto, una ley universal que probablemente tuvo en sus sueños esos ligeros contactos, no como tal están documentados, pero bajo mi punto de vista más allá del universo, que no podemos entender algunos seres humanos porque no hemos despertado la glándula pineal y no hemos conectado como Buda lo hizo con la tierra y con el universo. Entrando un poco al final de este video y contando un poco de su historia, Buda falleció aproximadamente a los 80 años en un bosque meditando, y desafortunadamente falleció por alimentarse de comida en mal estado, se envenenó. Pero sus últimas palabras decía que la vida se transforma y que tiene muchos contratiempos, es un poco en sentido figurado como te les digo, pero lo que yo recuerdo bajo mi investigación y la lectura que he hecho, mencionaba que a sus seguidores que buscaran la verdad absoluta en sí. Esto que nos deja de que Buda dejó múltiples enseñanzas de sabiduría, de controlar también las emociones, de no ver todo material, de ver más allá y disfrutar la vida como la tenemos.
porque también mencionaba que se tiene que tener una visión recta, que se tiene que quitar los deseos, ya que tenemos que tener todo sin posesiones. Eso recuerda una canción de John Lennon, sobre todo. Y vivir la vida a pesar de cualquier situación, meditando, generando paz, para así que nuestro ser interior crezca y sobre todo en las vidas que reencarnemos sean de mucho aprendizaje para llegar junto con él al nirvana. Muchas gracias por haberme escuchado. Fue un video más espiritual, un poco más metiendo la historia de Buda, el budismo, cosas actuales que estoy seguro que te dejarán una enseñanza para el resto de tu vida y sobre todo para generar, como siempre, una vida en armonía. Te invito a que sigas nuestras redes sociales que aparecerán en estos lados de mí, que por favor compartas este video a que llegue a más personas, que nos dejes un like donde quiera que estés y sobre todo que te suscribas para que sigas disfrutando semana con semana videos de alta conciencia. No sin antes dejarte la frase que ya tenía tiempo que no te dejaba, pero esta ocasión no es una excepción más, sino una verdad que te daré en una frase. Y dice así: el camino no es el cielo, el camino es el corazón. Buda. Muchas gracias y te veo en el próximo video.